Bienvenidos al programa más completo sobre educación. En Red estamos conectados, porque sin educación no hay desarrollo. Inicia el radar educativo. Esta semana tenemos como invitado a Axel Didrikson Takayanagi, doctor en Economía. Por su brillante trayectoria, fue el ganador del Premio Universidad Nacional 2019 en el área de investigación en Ciencias Sociales. Con 38 años de vida académica en la UNAM, se ha consolidado como un investigador, escritor y académico ampliamente reconocido internacionalmente en los campos de la educación superior, los estudios comparados a nivel regional e internacional, y los de política y prospectiva de la educación, a los que ha hecho relevantes aportaciones. Sus trabajos han logrado ser fuente de proyección de instituciones que hoy gozan de un gran reconocimiento e impacto social y cultural. Fue miembro de la Comisión Gestora de la Universidad Nacional de Educación UNAE en Ecuador. Hola amigos, estamos nuevamente en su programa en Red. Estamos conectados con ustedes, esta vez también con Axel Didrikson, un académico muy conocido a nivel mundial que trabaja en los temas educativos, también economista, conocedor de la problemática de la educación en América Latina, particularmente en el Ecuador. Ha trabajado muchísimo tiempo. Es un gusto para nosotros tener nuevamente a alguien a quien le consideramos un compatriota más. Axel, bienvenido a este programa. Muchas gracias, mi estimado diputado y amigo Augusto Espinosa. Es un placer reencontrarnos y, por supuesto, poder comunicarnos con toda la audiencia ecuatoriana interesada en la temática de la educación superior, universitaria, del sistema educativo en general, y dar cuenta de lo que hemos venido investigando recientemente, tanto con la, oración que habíamos hecho durante la Conferencia Regional de Educación Superior, la magnífica y multitudinaria CRES de la UNESCO, que se celebró en el marco de los 100 años de la autonomía universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, hace 2 años exactamente, y nos permitió, posicionarnos en el debate mundial desde la perspectiva de los logros, de las contradicciones, también, por supuesto, de las diferentes realidades que hay en América Latina. No somos una región homogénea, como todos lo sabemos, pero sí tenemos características similares, como es la desigualdad, la profunda diferencia socioeconómica que se refleja en las instituciones de educación superior, pero que esto, fue un marco de análisis que nos posicionó muy bien durante los últimos 10 años, que en la reflexión que tuvimos en Córdoba pudimos reafirmar un conjunto de principios y también de elaboraciones conceptuales, teóricas, metodológicas y también programáticas para atender la perspectiva de América Latina. Axel, justamente... A partir del 2020, esto nos cambió. Axel, justamente yo te conocí en el CRES, en el Congreso Regional de Educación Superior 2008, que se celebró en Cartagena. Un congreso en donde se levantaba mucha expectativa respecto a la posibilidad de avanzar en materia de calidad en la educación superior en América Latina. ¿Cómo tú ves qué pasó en esa década prácticamente, 2008 a 2018? ¿Qué pasó justo ahí? Tú comentabas del CRES de Córdoba que fue posterior, pero ¿cómo ha ido evolucionando la educación superior durante estos años en América Latina? Bueno, básicamente
Después de la crisis de los 90, en América Latina se vivió una suerte de dos periodos tajantes durante las dos últimas décadas, del 2000 al 2020. Prácticamente tenemos una periodización cíclica con dos rupturas muy importantes en las grandes variables y tendencias del desarrollo de la ciencia, los conocimientos, las relaciones con el mundo global desde la perspectiva regional. Vimos del 2000, fines de los 90, pero particularmente comenzando este siglo, pasamos del 14% de la tasa bruta de escolarización de educación superior a más del 25%, algunos países hasta el 30% del grupo de edad escolar correspondiente a educación superior como cobertura regional. Con diferencias entre países, pero como media un 30%. Eso significa que en el este siglo XXI, tuvimos una fase de expansión muy notable y esto implicó que del 2005, 2004 hasta el 2016 prácticamente tuvimos crecimiento de 9 universidades completamente nuevas en Argentina, 18 en Brasil, 4 en Ecuador, emblemáticas, las 4 universidades emblemáticas, en Bolivia, nuevas de los 3 grupos indígenas mayoritarios en este país, 7 en Paraguay, 2 en Uruguay, cuando antes había solamente una sola universidad que dominaba todo el panorama de educación superior, la Universidad de la República, un crecimiento subregional en Centroamérica, una concentración de las redes en el Caribe. En México tuvimos 75 nuevas universidades politécnicas y tecnológicas, y las universidades públicas más grandes, como por ejemplo la UNAM o el Técnico o la UAM, etcétera, que son las universidades más importantes del país, junto con otras del interior, como sea Guadalajara, Nuevo León, crecieron con subsedes a lo largo y ancho del país. Es decir, como primera tendencia, entre el 2005, 2008, ahí fue la evaluación, la gran evaluación que tuvimos, y por eso sostuvimos esta suerte de principios de que la educación superior es un bien público, de que teníamos que tener un amplio subsidio del Estado responsable frente a este gran crecimiento, que íbamos a tener una gran transformación en las instituciones de educación superior y que teníamos que poner la política pública por encima de lo que ya veíamos que se estaba viniendo, que era una gran tendencia de mercantilización y privatización desde la perspectiva de los cambios en el financiamiento, y lo que tú señalas, que era mejorar no solamente el acceso, que fue realmente importante lo que se hizo, sino también la calidad. Y esto introdujo en prácticamente todos los países, incluso a nivel subregional y regional, sistemas de aseguramiento de la calidad, reitero, por asociaciones nacionales o incluso por asociaciones subregionales, como el caso del SUCA en Centroamérica, como el caso de la Asociación Grupo Montevideo en el Mercosur. Incluso se consolida el Mercosur en una perspectiva también de autoevaluación de los países miembros. Se crean otros organismos como RIACES, la propia UDUAL desarrolla políticas de evaluación de la calidad, y las propias estados nacionales desarrollan como política pública un mejoramiento de la calidad. Bueno, es decir, Axel, una pregunta. Es decir, el énfasis ya no fue solo la cobertura, sino también la calidad. Ahora, en materia de cobertura, se discute mucho el tema del acceso a la educación superior. O sea, tú dices que se logró avanzar y tenemos un promedio de alrededor del 25% como tasa bruta de matrícula en educación superior en América Latina. Pero para el 2018 llegamos al 30-35%. ¿Y cuál debería ser el objetivo de...? Bueno, imagínate, de cada 100 entran 30
es una brecha abismal, porque a pesar de que hubo una expansión, un crecimiento institucional y se amplió la cobertura, prácticamente hay zonas en los diferentes países, en general en América Latina, donde se profundizó una suerte de paradoja ahí, porque hubo una expansión con exclusión. Lo que se consolidó fue un sistema segmentado y estratificado. Segmentado desde la perspectiva socioinstitucional, porque sí logró captar la población, que logró terminar la educación secundaria y pudo ingresar a la educación superior. Pero, sin embargo, tenemos el dato de que la mitad de esa población que logró ingresar, a duras penas, que fue la primera generación de su familia que ingresaba a instituciones de educación superior, la mitad de ellos no logró terminar la educación superior. Entonces, tuvimos un problema de ampliación del acceso, pero también de mecanismos internos, curriculares, pedagógicos, institucionales, socioinstitucionales, que dejaban truncada la trayectoria escolar de ciertos segmentos de la población, sobre todo los más pobres, los más siempre marginados, los que no tenían la capacidad de contar con instrumentos como computación, telefonía celular, bibliotecas, acceso a bibliotecas digitales, y que el currículum mismo está hecho de forma muy disciplinaria y profesionalizante, cuando también en esta época ocurrió una tendencia de rearticulación de muchas currículas hacia la interdisciplina y las nuevas áreas del conocimiento, que implicaban una complejidad mayor en el terreno de los aprendizajes, que también dejaba fuera a segmentos de la población que estaban acostumbrados a que simplemente todas las clases eran magistrales, donde tenían que apuntar con un lápiz y un cuaderno lo que aparecía en el pizarrón o en el PowerPoint y lo que les decía el maestro, y había libros de texto breves o simplemente de poca distribución. Cuando comienza en esta fase, entre el 2005, 6, 10, grandes transformaciones en el terreno del paradigma de la enseñanza y entrar al paradigma de los aprendizajes, y comenzamos a desarrollar áreas como en biotecnología, nanotecnología, microelectrónica, nuevos materiales, empieza la complejidad de la sustentabilidad, empieza todo el desafío de la formación humanística junto con los desarrollos de la ciencia y la tecnología, y que implica que el estudiante tiene que cambiar radicalmente toda su capacidad para estar en aula cuando se multiplican los espacios de aprendizaje. Ahí vienen también segmentos de población que son excluidos en los procesos de las trayectorias escolares. Entonces tenemos ahí estas dos tendencias muy fuertes antes de la pandemia. Una gran expansión importante, pasamos del 25 a más del 30, ahorita la planeación que tenemos llegó hasta 40 y 50%, lo cual significa que estamos a punto de llegar en algunos países, sobre todo no en todos, a de universalización de la educación superior, la mayoría en el segmento de la gratuidad y de la obligatoriedad, como son los grandes países, básicamente México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador en su momento, con la gran expansión que ocurrió a partir del 2010, con una política pública que privilegió el desarrollo de la educación superior y de la incorporación de segmentos antes totalmente excluidos, como ocurrió también en Brasil con el gobierno de Lula, que introdujo programas específicos de inclusión de segmentos afrodescendientes, indígenas, mujeres, etcétera, que ampliaron la capacidad del sistema
público particularmente, pero también privado, junto también, desafiantemente, con una gran tendencia de mercantilización que en algunos países llegó a ser mayoritaria en términos de la tasa bruta de escolarización y que incorporó la idea de que la educación privada era de mayor calidad que la pública, porque garantizaban instalaciones con campos deportivos, piscina, los mejores maestros, laboratorios, lo cual era solamente en algunas instituciones privadas, pero en su mayoría era más bien una comercialización y mercantilización degradante que la calidad la hizo trizas. En lugar de ser representativos de la calidad, fueron representativos de la baja calidad. Entonces ahí tenemos varias tendencias que se fueron redefiniendo a lo largo y que llegamos hasta el 2019 a tasas de crecimiento importantes, te digo, desde una perspectiva de segmentación, pero también de estratificación de instituciones. ¿Qué quiero decir esto? Que se hicieron instituciones para hijos de trabajadores, como las escuelas técnicas, para hijos de trabajadores con cierta estabilidad laboral, como fueron los politécnicos y las tecnológicas, para clase media alta, las públicas, que permitieron accesos importantes, y luego las privadas grandes con tasas de matriculación muy altas, que eran pues básicamente para clase media alta y alta. Y también la internacionalización que permitió que, por ejemplo, en países como Brasil, Argentina, México, donde tenemos los posgrados de mayor concentración en América Latina, tenemos en el extranjero mayor número de posgraduados, de graduados en maestrías y doctorados, más fuera de nuestro país que dentro de nuestro país. Es decir, la fuga de estudiantes en este periodo fue enorme por la cantidad de becas y de oportunidades que se abrieron en todo el mundo por los procesos de envejecimiento de estos países que requirieron aperturar grandes opciones de maestría sobre todo y de doctorados también, sobre todo en Estados Unidos, Europa y algunas partes de Asia, como Japón, China y Corea. Axel, claro, tú planteas que efectivamente entonces hubo un crecimiento de la tasa de matrícula en educación superior y que también hay retos adicionales al acceso, y es la permanencia, el tránsito y la eficiencia terminal en definitiva. Desde esa perspectiva, Axel, todavía está vigente una discusión en América Latina en relación a los mecanismos potencialmente incluyentes de acceso a la educación superior. Todavía se habla, se plantea el libre ingreso como una alternativa. ¿Cómo ves tú esta problemática, este crecimiento de la tasa de matrícula? ¿Cómo se hizo con mecanismos de acceso meritocráticos? ¿Cómo es que ha ido avanzando la discusión en América Latina en relación al acceso incluyente a la educación superior? Bueno, lo que pasa es que, como decía yo al principio, tuvimos dos grandes fases del ciclo después de la crisis del 94. Una donde viene esta gran apertura política en algunos países, como en Uruguay con el Frente Amplio, con Lula en el gobierno de Brasil, con Correa en el gobierno de Ecuador y con todo el grupo que representó los ministerios de educación, la CENESID, etcétera, en Ecuador, que fue también una política muy progresista, muy radical, muy de ampliación de segmentos de población antes excluidos, en Argentina con el gobierno de Kirchner, y así sucesivamente, en algunos países. Pero siguió siendo segmentada la institución, o sea, todo el sistema educativo siguió siendo segmentado y estratigizado. El problema es que a partir del 2016-17, y así llegamos en el 18, la privatización y mercantilización de la educación superior se consolidó, incluso a diferencia del 2000, de la CRES 2008 en
quena que la que tuvimos en Córdoba, Argentina, en el 2018, la educación privada, los sistemas de educación privada llegaron con la espada desenvainada, exigiéndonos que la educación privada debía de estar en el marco y en el centro de las definiciones de los planes de acción de la CRES 2018, y una confrontación muy fuerte, porque ellos llegaron con un discurso diciendo que la educación pública era inservible, un hoyo sin fondo donde se iban los recursos públicos, y que la educación privada era la que garantizaba la calidad. Obviamente los rectores de las universidades federales de Brasil, las universidades públicas nacionales de Argentina, de México, etcétera, y los académicos, argumentamos, y obviamente fue de forma contundente, diciendo que era lo contrario, que la educación pública era la que tenía investigación científica, era la que desarrollaba políticas de inclusión, era la que tenía mayoritariamente niveles de acceso e inclusión, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tuvimos una gran polémica, pero afortunadamente la volvimos a ganar. De 2016 al 2019, en las políticas gubernamentales. Llega Bolsonaro en Brasil, llega Lenín Moreno en Ecuador, llega Macri en Argentina, está Peña Nieto en México, hay cambios de gobiernos de derecha también en Centroamérica, la polarización peruana se da, el ataque a Bolivia del gobierno de Evo Morales se profundiza hasta llegar a la polarización que ocurre en las elecciones del 2019. En Chile, las movilizaciones estudiantiles logran poner en jaque al gobierno y se abre una coyuntura muy complicada, donde las redefiniciones de política pública en educación superior prácticamente se estancan por el debate tan intenso que se tiene. Se logra avanzar incluso en reformas constitucionales que no logran cuajar por el cambio de gobierno con Piñera. Y entonces tenemos un vuelco en muchos países de América Latina, que lo que se había logrado entre 2000, 2005, 2010, 2015, 2014, 2015, entre 2016 y 2019, 7, 8, 9 países, ¡pum!, la cosa se redefine. Hay presupuestales en la política pública hacia la educación superior en Ecuador, hay persecución política en las universidades públicas en Brasil, incluso con sistemas muy, muy agresivos desde el gobierno de Bolsonaro contra la universidad pública, atentados hacia políticas de encarcelamiento de rectores por no seguir políticas presupuestales rígidas u otras condiciones verdaderamente lamentables. En Uruguay hay un cambio de gobierno donde no se altera la política, pero pues ya no es el Frente Amplio, sino entra un gobierno de centro derecha que aún está por definirse, porque no queda claro ni siquiera qué es lo que pretende en el marco de lo que se había logrado antes. En Bolivia hay una crisis total después de las elecciones. En Perú, las reformas constitucionales meten en una situación muy difícil a las universidades públicas, porque la reforma constitucional las obliga a hacer por constitución, por regla y materia constitucional, a todas las universidades públicas las obliga a ser universidades de investigación. La mayoría de las universidades públicas de nuestros países son universidades de docencia. Tenemos un grupo muy selecto, yo el cálculo en mis investigaciones, que son entre 30 y 35, si le extendemos mucho, 40 en toda la región, como universidades de investigación, que tienen, que elaboran el 80% de la investigación científico-tecnológica desde las universidades en toda la región, unas 30 universidades solamente. Quiere decir que de las 3.000 que tenemos, nacionales, en toda América Latina, aproximadamente 3.000 y tantas,
politécnicas, tecnológicas, etcétera. O sea, el sistema de educación superior, básicamente docente, forma capital humano, es muy importante, forma los grandes profesionales, los segmentos profesionales, problemas, sobre todo de trayectorias escolares, como ya dijimos, y también con egresos que no tienen asegurado mercados laborales dignos, formales, suficientes como para hacer articulaciones entre los perfiles de egreso con los segmentos laborales profesionales que ya están saturados. Hay una problemática muy complicada que se nos vino sobre todo con las nuevas tecnologías, los nuevos segmentos laborales vinculados a los servicios, a la comercialización, a la internacionalización, a las grandes inversiones extranjeras, a la penetración de China, a la globalización, que la preparación y la formación que tenemos solamente docente, la mayoría de las instituciones, no permite los requerimientos de habilidades y capacidades que tienen los elementos más dinámicos de los mercados laborales que se están desarrollando incluso ya en América Latina. Ahí hay una práctica muy compleja. Ahí una pregunta, Axel. Bueno, varias preguntas de la última parte que acabas de comentar. La primera es inminente o es supremamente necesaria una reforma de la oferta de la educación superior en América Latina? Esa reforma, como he dicho, una ampliación, una reestructura de la oferta académica de las universidades, de la oferta docente de las universidades, ¿hacia dónde debería orientarse esa reforma? O sea, tenemos déficit de formación técnica, ¿qué pasa con las humanidades? Es decir, ¿cómo repensar un poco la universidad en América Latina para que dé respuesta precisamente a las necesidades actuales, por un lado? Y por otro lado, esa investigación, ese número pequeño de universidades que realmente tienen capacidades de investigación, ¿hacia dónde están orientando sus esfuerzos? Es decir, termina siendo una investigación que pueda tener impacto en los procesos de transformación, por ejemplo, fortalecimiento de los sectores productivos, o quizá cambio de lo que aquí en el Ecuador denominamos la matriz productiva, la matriz energética. ¿Hacia dónde se está orientando la investigación de las universidades latinoamericanas? Bueno, mira, en el estudio que acabamos de terminar, un estudio comparado de las 4 regiones de mayor, digamos, articulación e integración que hay en el mundo. O sea, hicimos un comparado entre 7 países del Asia-Pacífico, o sea, Japón, China, Corea, Tailandia, Singapur, Malasia, etcétera. La experiencia de la Unión Europea y cómo se ha venido desarrollando el proyecto Bolonia, Norteamérica y China. Hicimos este comparado, estamos en el terreno de la política científica y tecnológica. Es que en las 25, 30 áreas de conocimiento de punta, de frontera, de ciencia y tecnología de frontera que están en estos países, básicamente en estas 3 regiones, frente a América Latina, nosotros estamos absolutamente fuera. No tenemos ninguna participación. Participamos en áreas de conocimiento básicamente entre muy tradicionales, biologías, biotecnología, medicina, áreas de la salud, humanidades, por supuesto, ciencias sociales, muy fuertemente. Tenemos una gran concentración, a diferencia de otros países, en ciencias sociales, menos humanidades. Humanidades casi está en algunos sitios muy articulada con las nuevas experiencias de universidades que se crearon en años, donde articulamos de forma muy, muy interesante, con buenas prácticas, procesos interdisciplinarios en áreas de frontera, articulando arte, cultura, interculturalidad, humanidades, ciencia y tecnología, en complejos trans e interdisciplinarios muy novedosos y muy buenos, como fueron
las universidades. Digo, Yachay fue un ejemplo, la UNAE fue otro ejemplo, IQIAM fue otro ejemplo, UniArtes fue otro ejemplo, pero igual, por ejemplo, la ABC de Brasil es fundamentalmente interdisciplinaria, UNILA de Brasil es básicamente interdisciplinaria, la Jaureche de Argentina es comunitaria, interdisciplinaria, y otras también de Argentina que surgieron ya no de base interdisciplinar, como conocemos de derecho, economía, ingenierías, etcétera, sino de base en complejos de paradigmas de aprendizaje y de complejidad. Ahí tenemos buenas prácticas, pero son pocas. Desafortunadamente, en el panorama general sigue predominando la universidad docente. Entonces, frente a una prácticamente ampliación de la brecha en estos últimos años entre las 25, 30 ciencias de frontera que están dominando las grandes empresas transnacionales en el mundo y que están innovando de una forma súper acelerada en materia de investigación espacial, investigación farmacéutica y salud pública, sistemas de biotecnológicos y de armamento a nivel de la defensa de los bloques mundiales, nanotecnología, microelectrónica, liderado por la 5G, que le llaman, las 5 grandes compañías de computación, de internet, de buscadores, es decir, Google, Apple, Microsoft, donde entra incluso Walt Disney, que se está convirtiendo más allá de una empresa de entretenimiento, ya en una empresa gigantesca de comunicación, de Big Data, de macrodato. Todas están empujando los macrodatos en competencia con Huawei, con la empresa china que sustituye a Google, Bildum, algo así, y otras que tiene China muy poderosamente, todas compitiendo en el marco del Big Data, en el macrodato. No tenemos nivel en el entierro. Todo lo importamos. No damos ni siquiera innovaciones de mejoramiento de la tecnología. Simplemente la adaptamos. El Zoom, por ejemplo, creció en la pandemia. Ahorita nos metemos en todo lo que implicó esta gran transformación, que implica la redefinición de la política pública de materiales y tecnología, porque nos puso en crisis todos los conocimientos, prácticamente todos los conocimientos. Pero hemos llegado a una situación en la que la internacionalización se fuera, movilidad estudiantil internacional hacia adentro, sino muy poca, muy poca. No tenemos extranjeros que vengan a hacer ciencia de frontera en nuestros países, y las compañías transnacionales que se establecen en estos países traen a sus propios ingenieros, científicos o expertos. El capital humano y el talento viene en paquete junto con la tecnología de las grandes empresas transnacionales y se va con ellos. Básicamente, el empleo de las grandes transnacionales que invierten en nuestros países emplean a ingenieros, científicos, tecnólogos de nuestros países en una mínima proporción. Ahí tenemos los datos, por ejemplo, de la inversión china, de las transnacionales estas que digo, de la 5G, las grandes operadoras del Big Data, del macrodato, y que estamos entrando ayer leí un artículo en el New York Times que ha causado mucha polémica, no sé si usted lo vieron por ahí, se lo recomiendo, que habla incluso ya de que en América Latina y nuestros países están entrando, a diferencia de las grandes élites de Europa, Estados Unidos o de Asia, a la chatarrización tecnológica. Dice el artículo de New York Times, las grandes élites están prefiriendo las escuelas de élite donde son presenciales, ¿no? Pandemia,
porque los grupos son de 5 alumnos, tienen sistemas tutorales, son casi cara a cara con el investigador, son en grupos y laboratorios de altísimo nivel. Los chicos y las chicas no tienen problemas de estar incorporados y están en la gran tecnología. Y prefieren ir en lugar de estar metidos todo el día en el teléfono celular, 24 horas al día en frente de la computadora, etcétera. Dice, eso está para los pobres, para la gente baja, que está chatarrizando, o sea, como la comida chatarra. No sé si ustedes usan ese término. Sí. De chatarra. Nosotros estamos, dice, la gente pobre lo que está haciendo es usar todos los días, ¿no? Un teléfono celular de $20, de $30, tan solo para chatear, para estar jugando, para estar perdiendo el tiempo, pero no para la creatividad, para la innovación, como sí los hacen en las otras empresas, ¿no? O en otros grupos de élite. Digo, un poco exagerado, pero habla de un escenario bastante polarizante, en donde Argentina, entre otras, porque también menciona África, o segmentos de poblaciones pobres de países como en India, como en Asia, o incluso en Estados Unidos o Europa, o sea, migrantes, latinos, etcétera, negros, que se les vende la chatarra de la tecnología, los entretienen para estar ahí toda la vida, no son sistemas de aprendizaje, y obviamente, pues, donde están avanzando es en otro lugar. O sea, serían en la práctica estos dos mundos, ¿no? El mundo del 1% versus el mundo del 99%. Y precisamente una de las grandes esperanzas de revertir estas tendencias de alta concentración de la riqueza está en lo que los economistas denominamos la distribución primaria del ingreso. Y un elemento fundamental de distribución primaria es la dotación de capacidades, habilidades, es decir, la formación del individuo para que pueda buscar desenvolverse de mejor manera en estos contextos adversos. Pero con este escenario que tú planteas, parecería que las grandes tendencias globales se van manteniendo y la polarización se va agudizando más bien. ¿Qué hacer teniendo gobiernos como los que tú describiste? O sea, gobiernos que fomentan la mercantilización de la educación, como el de Bolsonaro, como fue el de Macri, como es el de Moreno en Ecuador. Entonces, ¿qué hacer? Desde la universidad, o sea, porque, claro, ojalá algún momento se pueda revertir las macro tendencias políticas, es una gran esperanza, y nuevamente hay apoyo estatal para las universidades, pero mientras tanto, o sea, ¿cómo resistir estas olas? Y lo otro, para concretar este bloque, lo otro es una evidencia mundial, la gran innovación tecnológica tiene generalmente origen en la inversión del Estado, es decir, de los propios Estados Unidos, en el propio Japón, en el mundo que llamamos desarrollado. El rol del Estado ha sido protagónico para fomentar los procesos de innovación, al menos para germinar grandes procesos de innovación. Entonces, ¿cómo en este contexto de polarización, en este contexto de una avalancha de políticos que toman el poder con perspectivas más bien de la educación mercantiles y frente a la necesidad de grandes inversiones para provocar innovaciones tecnológicas que apuntalen los sistemas económicos de América Latina? ¿Cómo movernos desde las universidades? Bueno, mira, ahí en primer lugar, creo que ya con todas las polémicas que ha surgido, el punto de partida es la tesis de Thomas Piketty, del capitalismo del siglo XXI, donde la profundización de la desigualdad social, económica y por segmentos poblacionales, el 1% 99 del que hablas, se va a profundizar. Lo que
provocan son polarizaciones, mayor concentración de capital y una redistribución de los grandes ingresos y ganancias entre los élites por herencia o por la vía de las grandes empresas transnacionales que especulan, utilizan los sistemas financieros para reconcentrar capitales a nivel mundial. Esta es una tesis irrevertible. Significa que la desigualdad social hacia adelante, hacia los próximos años, va a ser una conformación estructural en nuestros países que tenemos que revertir desde el plano de los conocimientos, del valor agregado y del papel de las universidades y, como tú ciertamente lo dices, del papel del Estado desde la perspectiva de una política pública distinta. Esto es el marco de los paradigmas o los cuales. Ahora, ¿qué estamos nosotros desarrollando? Viendo que junto con las universidades tradicionales, porque tenemos que seguir haciendo egresar ingenieros, médicos, dentistas, etcétera, toda esta población, el marco del modelo napoleónico, post-napoleónico que tenemos y aún incluso trabajando y regulando fuertemente, como lo estamos haciendo ahorita en México, con una nueva ley constitucional donde hay una amplísima regulación de la empresa privada en educación superior, pero amplísima, porque antes era simplemente dejarle libertad para que hiciera lo que quisiera, con una baja calidad, y ahora ya hay una reforma constitucional que por la pandemia se detuvo, pero que ya va a ser ley constitucional. Está muy incluso es similar a la que tuvieron ustedes con la LOES, muy en esa perspectiva de interculturalidad, de ampliación del acceso, gratuidad, obligatoriedad de la educación superior. En fin, vamos a tener ahí un posicionamiento desde la política pública muy bueno en nuestro país. Bueno, pero lo que estamos nosotros desarrollando es que necesitamos crear la nueva universidad del siglo XXI, que paralelo a la universidad docente, tradicional, profesionalizante, disciplinar, esto no se puede romper de forma tan fácil. Ya lo hemos intentado en muchos países, y la estrategia mejor es abrir desde cero nuevas instituciones que tengan plataformas interdisciplinarias, crezcan en nuevas áreas del conocimiento, que se plantee la soberanía científica, que se plantee la interculturalidad y la inclusión con un programa de becas y de movilidad, y que además tengan la capacidad de articularse en redes. Perdón, solo un paréntesis. Eso era ICAM, eso era Yachay, ¿no? Pero claro, después de un despegue con todo el apoyo del Estado, esos proyectos en la práctica están destruidos. O sea, ¿cómo también en la parte esta de tu desarrollo, desde el argumento, cómo hacer que estos proyectos no sean solo una política de un gobierno que puedan ser destruidos con un tinte político distinto en el siguiente gobierno? Bueno, para el caso del Ecuador, ahorita hay que esperar las elecciones. Ya destrozaron el sistema, igual que está ocurriendo en Bolivia y en Brasil, como situaciones dramáticas que estamos viviendo, pero no es así en otros lugares, ¿eh? Por ejemplo, en Centroamérica se están haciendo este tipo de proyecciones de construcción de alternativas, incluso a veces ni siquiera de magnitudes enormes, sino institutos interdisciplinarios de la complejidad donde se reúnen artes, humanidades, ciencia, tecnología, en espacios de gran generación y agregación de valor económico y social, desde la perspectiva de buenas prácticas, o de mediana altura o de gran altura, como está ocurriendo en Argentina, cómo siguen sosteniendo y resistiendo en Brasil, como por ejemplo la UNILA, la UNICEF
o la universidad, esa que se va a crear ahora en el África ecuatorial, entre Brasil ecuatorial, que va a tener una opción bicontinental, muy innovadora, muy interesante. En México estamos creando 100 nuevas pequeñas universidades en los sitios donde básicamente hay zonas indígenas, campesinas, de gran pobreza extrema. Son 100 universidades, que se llama Universidades Benito Juárez, ya están empezando a funcionar. Están creando 2 universidades de ciencia y tecnología en la Ciudad de México, una especializada en salud y otra de nuevas tecnologías. Y así sucesivamente estamos generando alternativas muy localizadas, pero que dan cuenta de las posibilidades que podemos abrir en la perspectiva de ir creando no solamente buenas prácticas, sino también una soberanía científica que atienda la problemática regional, no atienda a competir con Apple, ni con Huawei, ni con los chinos, ni con Japón, ni con Estados Unidos, sino desde la perspectiva de crear plataformas sólidas de talento humano independientes, que como ustedes lo hicieron hasta un momento del quiebre, fueron un ejemplo extraordinario. Axel, yo te agradezco muchísimo por tu participación. Insisto, espero que podamos contar contigo en los programas, y te dejo para tu despedida abierto el micrófono, Axel. Muchas gracias, estimado Augusto. Con todo gusto quedo a tu disposición para seguir enriqueciendo esta muy buena iniciativa tuya de abrir un foro, discutir los temas relevantes de la universidad, del sistema educativo nacional en nuestros países. Es una obligación de nosotros poner en el tapete de la discusión no solamente el tema salud. Hoy ya tenemos también una crisis educativa, se aparece con el tema sanitario, e incluso si lo vemos de articulado, que también tiene que haber un reaprendizaje en el sistema de salud para que revertir estas condiciones, porque la gente no entiende que estamos no aprende por sí misma hasta que se ve infectada, que esto va en serio. Y también ahí los sistemas educativos tienen que desarrollar alternativas sociales que hagan plataformas de aprendizaje muy amplias, que también articulen la nueva política de salud, comportamientos distintos, una nueva visión de la naturaleza, del tipo de sociedad en el que estamos, y obviamente que reflexione sobre nuestras propias instituciones. Así que felicidades por abrir este foro, encantado de participar cuando sea convocado al mismo, y mi agradecimiento muy especial y personal para ti, estas iniciativas, y mucho éxito. Muchas gracias, Axel. Amigos, amigas, este fue un nuevo programa del RED. Estamos conectados con la transformación de nuestros países, con la transformación de la educación. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahora viene el segmento Análisis. No te desconectes de la red. Hola amigos, hoy vamos a analizar la situación de la educación superior en la región. ¿Qué pasa con la U latinoamericana? Bueno, lo primero a aclarar es que hay varios parámetros para evaluar a una institución de educación superior. Les cuento algunos. Excelencia. En este aspecto se analizan cuestiones como la relevancia académica de sus docentes, sus títulos, sus publicaciones indexadas, su participación en eventos y redes de investigación internacionales y en general su relevancia dentro del mundo académico. Para los estudiantes, en cambio, se analizan los mecanismos de evaluación, sus promedios, sus trabajos de titulación y la trascendencia de los mismos. O sea, que sus trabajos de tesis cumplan una función como fuentes de investigación y no solamente se queden adornando las perchas de las universidades. La infraestructura es otra cuestión importante a evaluar,
pues esto permite que tanto estudiantes como docentes tengan acceso a los recursos académicos necesarios para realizar su investigación. Ahora, la infraestructura no es solo física, sino que incluye también el acceso a journals y a otro tipo de fuentes de consulta y medios tecnológicos. Otros aspectos que se analizan son la experiencia educativa, es decir, si los estudiantes se sienten satisfechos con la educación que han recibido. En otros países existen otro tipo de criterios, como la existencia de redes de relacionamiento entre exalumnos y los logros académicos y profesionales de los mismos. En fin, los criterios para determinar qué U es mejor son varios y cambian mucho de país en país. Una cuestión concreta en el mundo académico es que a nivel mundial, las mejores universidades son las más antiguas. La mayoría de ellas son británicas o estadounidenses, aunque en años recientes hemos visto surgir con fuerza a instituciones educativas más nuevas desde Asia y Europa. Entonces, ¿qué pasa con las universidades latinoamericanas? En el ranking de Shanghái encontramos entre las 300 mejores universidades del mundo a pocas instituciones sudamericanas. Entre ellas tenemos a la Universidad de Sao Paulo en Brasil, la Universidad Autónoma de México UNAM y la Universidad de Buenos Aires UBA. En general, en rankings internacionales, la participación de la universidad suramericana es prácticamente nula. ¿Por qué? Bueno, un factor a tener en cuenta es que nuestras universidades tienen un particular enfoque en la docencia. Es decir, son centros donde se imparte conocimiento, no necesariamente donde se crea. La eterna falencia de nuestras universidades está en su falta de investigación. La investigación es lo que permite que las universidades creen conocimiento y que la sociedad pueda beneficiarse de este y de sus posibilidades productivas. En palabras sencillas, el éxito de las mejores universidades del mundo está en crear conocimiento, no solamente en transmitirlo. Ahora, la creación de conocimiento requiere de un enfoque de universidad muy específico, donde se privilegie la creatividad y donde la actividad de investigación de los docentes es clave. Es por esto importante que un docente universitario no solamente sea un excelente abogado, biólogo o ingeniero. Un docente universitario tiene que ser por sobre cualquier cosa un excelente investigador. Y la investigación es una carrera en sí misma, no una actividad profesional adicional. Las aptitudes de investigación no se desarrollan en el ámbito del ejercicio profesional, más bien se amplían en el ámbito académico, y los programas académicos enfocados en investigación son los de cuarto nivel, es decir, maestrías y doctorados. Es por ello tan importante exigir este tipo de docentes si queremos mejorar nuestro sistema de educación superior. En el Ecuador, las evaluaciones internas al sistema de educación superior y a sus instituciones fueron clave para establecer criterios mínimos que eventualmente nos permitan llegar a un nivel internacional. Sin embargo, era fundamental mantener esos esfuerzos para garantizar la permanente mejora del sistema. Parte de esos esfuerzos se complementaban con los ahora asfixiados programas de becas internacionales. En la situación actual debemos tomar una decisión crucial como sociedad. ¿Continuamos con los esfuerzos conjuntos para la mejoría del sistema o lo abandonamos a su suerte, sin financiamiento y sin una regulación eficiente, renunciando así a la esperanza de algún día convertirnos en un país generador de conocimiento? Nos vemos la próxima semana en Red, con lo último de la conexión educativa.